Primera carta a Tesalonicenses, vamos a estar estudiando en esta tarde, capítulo número 2. Vamos a estar estudiando los primeros 12 versos de esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. La semana pasada, hermano Ramón comenzó con la serie de la primera carta a los tesalonicenses. Realmente Pablo estuvo muy poco tiempo en la ciudad de Tesalónica. Yo le voy a hacer una invitación que usted lea Hechos 17, Hechos 16, Hechos 17. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, a mí me tocó de hecho predicar esa porción de la palabra en donde Pablo llega a Tesalónica. Entonces, y realmente, hermano, si usted quisiera estudiar a fondo esta carta, es una carta que en 15, 20 minutos la puede leer. No requiere más tiempo porque es muy cortita. Es muy cortita, entonces si usted quiere prepararse un poquito más, puede hacerlo ahí, o lea un capítulo el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves y uno el viernes, y ya la acabó, ya la terminó, y luego la siguiente semana la vuelve a hacer, y luego el sábado si quiere lee Hechos 17, y podemos ver qué panoramas da el Señor, el Espíritu Santo, a través de en la carta. Entonces, Pablo estuvo realmente poco tiempo en Tesalónica. Hay historiadores que dicen que un mes, 21 días, y como máximo le dan 3 meses ahí en Tesalónica, el tiempo que estuvo el apóstol Pablo predicando. Pablo no pudo predicar más en este lugar porque comenzó una persecución en contra de él, ¿verdad? En contra no solamente de él, sino que él va con un grupo de misioneros, pero quien relata la Biblia que es el compañero de viajes en ese momento es Silas, está acompañando al apóstol Pablo con él. Y los mismos creyentes, las personas que habían creído en Jesucristo en ese tiempo que el apóstol Pablo estuvo predicando, le ayudan a salir de la ciudad para que no muera, vaya a otro lado. En este caso él viaja hacia Berea. Ahora, lo curioso es que la iglesia también comenzó a tener persecución, a recibir, a ser perseguidos. Y por la forma en que Pablo y Silas tuvieron que salir, había una inquietud, tanto de Pablo, de Silas, como del grupo misionero, en saber qué estaba pasando en la iglesia, o sea, cómo se habían quedado ellos, cómo se habían, qué es lo que estaba sucediendo. ¿Había tenido fruto? ¿Había crecido algo? O por la persecución, ¿verdad? Los nuevos creyentes de Tesalónica habían decidido mejor ya abandonar la fe. Y entonces aparece en escena Timoteo. ¿Qué es lo que hace Timoteo? Que Timoteo viaja a Tesalónica, estando Pablo fuera de ahí, y entonces Timoteo va y observa qué es lo que está pasando con la iglesia en Tesalónica, y luego viene y le trae un reporte a Pablo de lo que está pasando y lo que está sucediendo con la iglesia. ¿Y qué cree qué noticias recibió Pablo de parte de Timoteo? Buenas noticias. Buenas noticias, porque a pesar de que estaban recibiendo persecución, a pesar de que estaban siendo apuntados, señalados, a pesar de que estaban teniendo cierta adversidad, la iglesia en Tesalónica está creciendo, está madurando, se está fortaleciendo, y los grupos de creyentes en Tesalónica se están multiplicando. Es muy distinto a lo que al concepto que nosotros tenemos de iglesia el día de hoy, al concepto que en aquel tiempo es de iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Que hay como grupos en la ciudad, grupos que se convierten en diferentes iglesias, ¿no? En que van y estudian a las casas de algún hermano.
hay una serie de grupos, y eso es lo que está sucediendo en Tesalónica, que se están abriendo cada vez más y grupos y se están multiplicando. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que el capítulo 2 nos dice, que es el ministerio de Pablo cuando él estuvo ahí en Tesalónica. Es lo que está narrando Pablo, el ministerio de Pablo mientras él estuvo ahí con este grupo de hermanos. ¿Qué ministerio realizó él junto con Silas? ¿Cómo fueron ellos de testimonio a este grupo de personas? No solamente en su forma de enseñar, porque eso es algo destacado de ellos, sino que también en su conducta. Y esa es la parte mucho más relevante, porque lo que quiere Pablo es que ellos repliquen esa conducta. Por eso está escribiendo esa carta, que ellos repliquen esa forma de vida, esa manera de vivir. Y entonces la carta se convierte a partir de ahora en una exhortación. El hermano Ramón habló de muchos saludos, de mucho gozo, ¿verdad? Eso fue lo que el hermano Ramón estuvo predicando la semana pasada. Pero a partir del capítulo 2 vamos a encontrar exhortación de cómo es que nosotros debemos estar preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Eso es, por eso le hemos puesto la serie así, preparándonos para su regreso. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen que vivir de esta manera, tienen que tener esta conducta, tienen que tener esta forma de vivir, tienen que tener esta forma de hablar. Y entonces Pablo, a partir de lo que él hizo en Tesalónica, va a empezar a poner ciertos ejemplos. Vamos a leer el pasaje bíblico. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el 8, interesante lo que les dice Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos ¿qué? El evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y ¿a qué? Y gloria. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en este capítulo, en esta porción que acabamos de leer? Número 1, está defendiendo el carácter de su ministerio cuando él estuvo en Tesalónica. Él está defendiendo su carácter. Su tema central en este capítulo es cuando yo estuve con ustedes. No solamente él, porque si se fija, él está hablando en plural. No está hablando en singular, ¿verdad? No está diciendo yo Pablo, no, sino que él está hablando. Sí se está incluyendo, pero está incluyendo al grupo de misioneros, juntamente con Silas, por lo menos, y quien más haya estado con él hablando. Entonces, ese es su tema central, cuando predicamos la palabra de Dios entre ustedes, refiriéndose a todo el grupo. Ahora, Pablo va a presentar una serie de argumentos que son de características negativas, pero también argumentos que son de características positivas. Fíjese, él dice, no procedimos, no usamos, como características negativas, diciéndole a la iglesia en Tesalónica, nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no tuvimos un actuar en ese sentido. En ese sentido son acciones negativas. Pero también Pablo les dice, sino que fuimos aprobados, hablamos para honrar a Dios, fuimos tiernos entre nosotros. Está hablando ahí de qué acciones positivas. O sea, él está diciendo, no hicimos esto, pero sí hicimos esto. Y a partir de ahí está haciendo un contraste. Va a presentar estas características positivas como su conducta para hablarle a ellos mismos y que esa sea la conducta que ellos tienen que empezar a replicar.
Y entonces dice, nosotros, tanto yo como Silas, no fuimos malos con ustedes, no hicimos esas cosas de las cuales de alguna manera están presentándose o están hablando de nosotros. No tiene nada malo de qué acusarnos. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que hacer esto? ¿Por qué Pablo se ve en la necesidad de presentar una defensa? Dos razones por lo que tiene que presentar este contraste. La primera razón es porque él tiene enemigos ahí en Tesalónica que lo están persiguiendo. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versos 5 y verso 6. Dice así la palabra: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Se refiere a Pablo y a Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ahí está levantada una turba. ¿De quién? Judíos. ¿Que dice qué? En el 5, que no. ¿Que no qué? Que no creían. Y que además, ¿qué tenían? Celos. Exacto. Tomaron un grupo de ociosos y levantaron una turba. Verso 13 de ese mismo capítulo. Dice así la palabra: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron ¿qué? No fue suficiente para ellos hacerlos huir de Tesalónica, sino que habían escuchado que Pablo y Silas habían salido para Berea a predicar el evangelio, y escucharon que estaban allá. ¿Y qué hicieron? Fueron y los persiguieron hasta allá para también levantar alboroto. Entonces Pablo tenía algunos enemigos en Tesalónica que eran capaces de ir hasta Berea persiguiéndolo para ir en contra de él, seguramente para quererle matar. Y ellos decían y levantaban acusaciones de que Pablo había huido de la ciudad por cobarde, que era un malintencionado, que había sacado lo que había sacado y había huido. Digo, ya vino y sacó el beneficio que tenía que sacar, y por eso ¿qué? Huyó. Realmente eso no es. Entonces Pablo está teniendo que luchar en contra de ese concepto que se ha levantado en contra de él y en contra de Silas en medio de esta ciudad. Y entonces Pablo va a empezar a defender su ministerio y la estrategia que él había usado para trabajar y para presentar el evangelio en Tesalónica. Pero también Pablo está tratando de enseñar un modelo de vida cristiana. Es por eso que pone a los creyentes como testigos de su vida y conducta entre ellos. Otra vez regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice en el 2:1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y entonces, y en el 10, a ver si no me equivoco, ¿cómo les dice? ¿Vosotros sois qué? Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos, así como vosotros, comportamos con vosotros los creyentes. Entonces Pablo les dice, les va a argumentar: yo me comporté de una manera correcta en medio de la persecución delante de ustedes. Yo me comporté, y Silas, de una manera correcta en medio de la adversidad delante de ustedes. Ahora ustedes, iglesia, que están ahí y que están sufriendo adversidad y que están sufriendo problemas y que están teniendo dificultades, se tienen que comportar de una manera que honre y digne ¿a quién? A Dios. Que honre y digne a Dios. Y Pablo utiliza algunas metáforas más adelante. Ok, vamos a ver, teniendo en cuenta el contexto, hermano, de lo que Pablo vivió en Tesalónica, algunos podríamos pensar que entonces el apóstol Pablo fracasó porque se levantó la gente, tuvieron que salir huyendo, él ya no pudo regresar a predicar con gente que amaba, porque lo leímos, ¿verdad? En el 8.
Eran personas que realmente él amaba, que había tomado un aprecio, ¿verdad? Y está tan preocupado por la manera en que él sale de ahí y por cómo había quedado, por cómo ha quedado su testimonio, que entonces tiene que mandar a Timoteo para ver qué está sucediendo en la iglesia. Entonces, por como hemos visto la parte del contexto, algunos podríamos pensar que este fracasó en su viaje a Tesalónica. Pero ¿cómo lo ve Pablo? ¿Cómo lo ve Pablo? Dice el 2. No, perdón, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? ¿Qué está afirmando Pablo? ¿Fue un fracaso o no fue un fracaso? Pablo dice, no fue fracaso. A pesar de que tuvimos que salir huyendo, a pesar de que ustedes están en la adversidad, la visita que tuvimos con ustedes no ha sido un fracaso. No, nuestra labor no fue sin fruto. Nuestra labor tuvo resultados. ¿Por qué? Porque hubo personas en Tesalónica que han puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, y que ahora que yo recibo el reporte de Timoteo, entiendo que están creciendo espiritualmente, entiendo que están avanzando, entiendo que están creciendo, madurando en la fe, y entonces eso le da a entender a Pablo que lo que hicieron él y Silas, lo que hicieron a los misioneros ahí, no ha sido un fracaso. Hay un fruto importante, hay un fruto que Dios está dando, que el Espíritu está dando. Y entonces, ¿qué cree que sucede en el corazón de Pablo al entender estas noticias? Alegría, gozo, ¿sí? Yo le pregunto, ¿usted cree que eso lo motiva para seguir predicando? ¿O dice, ya me voy a ir a acostar un rato, a descansar, que acabo ya en Tesalónica ya tuve éxito? ¿O eso lo motiva a seguir predicando? Lo motiva a seguir predicando. Lo motiva a seguir predicando. A pesar de la dificultad y de las circunstancias que está viviendo y que su vida se pone en peligro, él dice, porque veo el fruto de la predicación del Evangelio, yo necesito seguir moviendo, necesito no parar, no cesar de predicar el Evangelio de Cristo a pesar de las adversidades. Y vamos a ver verso 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar ¿a quién? A los hombres, sino a Dios. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y entonces aquí podemos ver claramente qué es lo que está moviendo a los apóstoles. Acuérdense que un apóstol es un enviado, ¿verdad? Pablo es un apóstol, ¿verdad? Y aquellos que están con ellos pudiéramos considerar los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están entregando el Evangelio, ¿verdad? Están llevando el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que mueve a esta gente? ¿Qué es lo que está impulsando a esta gente? Pues poder seguir compartiendo el Evangelio, poder agradar a Dios. Este grupo no llegó con malas intenciones a Tesalónica, sí, no ha sido su intención engañarles, no ha sido su intención estafarles. ¿Cómo sabemos que Pablo no tenía esas intenciones? Él mismo lo argumenta, dice, ustedes saben, dice en el 2, que nosotros fuimos ultrajados, ¿en dónde? En Filipo. Ustedes saben que fuimos ultrajados en Filipo. ¿Qué sucedió con Pablo en Filipos? ¿Recuerda usted? Lo metieron a la cárcel. Estuvo preso ahí. Fueron azotados. Y entonces después de Filipos ellos van a Tesalónica por poco tiempo. Ahora, Pablo dice, si lo que me mueve a mí es engañarles, es obtener un beneficio, pues entonces es medio ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ver yo a soportar cárcel, a soportar azotes, a soportar persecución por engañar o por un beneficio económico? Pues mejor me dedico a otra cosa. ¿No sería medio ilógico? Si esto me está ocasionando problemas, si esto me está ocasionando estar en la cárcel, entonces mejor le busco otra cosa. Pero como Pablo está viendo que hay fruto, que hay sentido en predicar el Evangelio, entonces eso lo motiva a seguir adelante, a no parar, a estar tolerando persecución, a estar tolerando azotes por la motivación correcta.
Verso 4, ¿cuál es la motivación correcta? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. ¿Y qué dice? Que prueba nuestros corazones. ¿Cuál es la motivación para Pablo de seguir predicando el Evangelio? Número 1, ser aprobado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Dice Pablo, yo no les prediqué, nosotros no les hablamos para que ustedes nos aprueben el mensaje, para que ustedes nos digan qué bien predicas, para que ustedes nos digan qué bien lo haces. Nosotros predicamos el Evangelio y hablamos lo que hablamos para ser aprobados por Dios. Es ahí lo que motiva a Pablo. Y yo le aseguro, hermano, que si Pablo hubiese tenido la intención de endulzar el oído, él hubiera quitado muchas cosas de sus cartas que dicen. Sus cartas son confrontativas, sus cartas señalan, sus cartas apuntan hacia el pecado. Si él hubiese querido endulzar el oído para entonces agradar y tener la aprobación de los hombres, muchas cosas de las que están escritas en su carta no estarían. No estarían. Porque lo que él hace es señalar y decir, esta conducta está mal, hay que modificarla por esa otra conducta. Esta conducta no le agrada a Dios, hay que cambiarla por esa otra conducta. Entonces, claramente Pablo no quiere agradar a los hombres, sino que buscar la aprobación ¿de quién? De Dios. Pablo no está buscando hacerse famoso. Pablo no está queriendo tener seguidores. ¿Por qué? Porque él dice, porque el que prueba los corazones, ¿quién es? Dios. Y entonces tiene un temor él delante de quién? De Dios. De decir, ah, caray, yo puedo venir acá a predicar y decirles cosas muy bellas, muy bonitas, muy hermosas, pero si delante de Dios es algo que no le honre y no le glorifique, Él me va a juzgar. Él me va, de alguna manera, a justiciar. Él va a poner su justicia sobre mí. Entonces, ¿de qué me sirve agradar a la gente y quizás ganar dinero, quizás ganar fama, si el que aprueba los corazones, es Dios, y no lo voy a agradar a Él haciendo eso? Entonces, su interés no es la aprobación de su audiencia, su interés es la aprobación ¿de quién? De Dios, la aprobación de Dios. Y es ahí, hermanos, donde yo detecto el sentido de urgencia de Pablo para hablar en estas cartas y para escribir. Ese sentido de urgencia porque él tiene en su mente, hace rato cantábamos, él volverá, ¿no? ¿Qué tiene Pablo en su mente? Que Cristo pronto va a volver. Lo mismo que usted y yo deberíamos de tener en nuestra mente. Y entonces en ese sentido de urgencia está instruyendo a los tesalonicenses y les está diciendo, prepárense para el regreso de Cristo. Prepárense para el regreso de Cristo. Por eso yo no les hablé con engaños, por eso yo no les hablé con avaricia, por eso yo no les hablé en ese sentido, porque yo lo que quiero es que ustedes vivan una vida que honre y glorifica a Dios, porque tienen que estar preparados para cuando Cristo regrese. Y es el mismo sentido, hermanos, que nosotros debemos de tener ese día cuando compartimos el Evangelio, cuando predicamos a alguien, cuando compartimos con alguien, cuando le presentamos a Jesús a alguien, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo sentido que usted y yo deberíamos de tener cuando venimos a la palabra de Dios. Cuando usted viene a la palabra de Dios, decíamos hace 15 días, es un espejo, la palabra es un espejo. Y ese espejo, ¿qué tiene que hacer? Me va a hacer ver aquello que yo tengo que cambiar. Si usted se para en el espejo y se queda así como, sí, así estoy bien, y se sale y no, al menos se acomoda ahí un poquito el cabello o se quita la lagaña, ¿qué caso tiene verse? ¿Qué caso tiene el espejo? ¿Qué sentido tiene el espejo? Mejor tírelo, porque no tiene sentido. Y es así la función de la palabra, es un espejo. Y si usted viene a la palabra, entonces ese espejo va a empezar a reflejar cosas que no honran a Dios, de su carácter, de mi carácter, para empezar a modificarlos por un carácter nuevo. Y eso es prepararnos para su regreso.
Eso es prepararse, que usted y yo estemos día a día buscando de qué manera vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo, de qué manera vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, cómo nos va a encontrar aquel que prueba los corazones. ¿Cómo va a encontrar su corazón? ¿Cómo va a encontrar mi corazón? ¿Qué es lo que va a hallar? Ahora, hermano, algo muy importante, porque hasta aquí pareciera que usted puede decir, bueno, Isra, pues ese sería, inclusive yo lo estaba pensando cuando estaba preparando el mensaje, ese sería un buen predicador para pastor, una buena mensaje para pastores, ¿no? Háblales a ellos, ahí diles que ellos tienen que estar preparados, porque lo que está hablando Pablo es el ministerio. Pero recuerda que dice Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. ¿Sí recuerda qué dice? Es muy famoso. ¿Y de hacer qué? Ábrale para que no no se lo quite de su memoria, de su mente. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Dice así la palabra: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta el dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ok. Ahí cuando Jesús está hablando con sus discípulos dice: a ver, pastores, vayan y hagan discípulos. ¿Así dice? A ver, evangelistas, vayan y hagan discípulos. ¿Así dice? A ver, líderes de alabanza, vayan y hagan discípulos. ¿Así dice? A ver, predicadores, vayan y hagan discípulos. A ver, líderes de jóvenes, vayan y hagan discípulos. Así dice. Señala a unos cuantos. ¿A quién engloba? A todos. Engloba a todos. Su responsabilidad y mi responsabilidad es hacer discípulos. A lo mejor usted se va a enfocar en que su hijo o su hija sea un discípulo de Cristo. Está bien hacerlo. Eso es lo primordial. A lo mejor usted se va a enfocar en que su vecino, su vecina sea un discípulo de Cristo, que su amigo, que su familia, que su hermano. Pero el llamado es ¿para quién? Para todos. Para todos. No es para algunos cuantos. Entonces, a lo largo de nuestro caminar con Cristo, ¿a cuántos discípulos hemos hecho? Tiene que ser algo que nos mueva, hermano. Tiene que ser algo que nos mueva. Porque a veces caemos en un círculo vicioso y decimos, ¿no? Yo no hago discípulos porque la iglesia y el liderazgo ni hace planes para evangelizar. No nos dicen que a dónde vamos a ir. No nos dicen que a dónde vamos a llegar. Y luego los líderes de la iglesia decimos: no, pues no hay ningún hermano que quiera ir a evangelizar, pues ¿para qué hacemos? Y entonces así nos la llevamos. Y ahí nos echamos la bolita los unos a los otros. La iglesia no da oportunidad, los hermanos no quieren salir. ¿Y quiénes son los responsables? Pues todos al final de cuentas. Todos al final de cuentas, porque todos estamos siendo negligentes. No le estoy señalando nada más a ustedes, me estoy incluyendo. Porque todos estamos siendo negligentes. Pero no ocupamos, hermano, de verdad ocupamos que alguien se levante para decir: vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a compartir. ¿Necesitamos que alguien se levante? Mire, estoy volteando a ver, tratando de ver quién acá es nuevo en el evangelio. A lo mejor don Pepe es más nuevecito. Pero todos los demás, ya tenemos un buen rato de conocer acerca del evangelio de Cristo. Ya tenemos un ratito. Ya tenemos un buen rato. ¿De verdad necesitamos que alguien nos puche para ir a ser discípulo? Que alguien nos empuja, que hagamos un programa mega discipulados para los amigos. No, hermano, no debe ser así. No debe ser así. Si la iglesia, no estoy quitándole la responsabilidad que tenemos como iglesia, no estoy quitándola tampoco. Pero debemos tener la iniciativa, es una responsabilidad de todo
Y si no lo hacemos, hermanos, es porque no somos conscientes de que verdaderamente podemos agradar a Dios. No somos conscientes de que un día el Señor regresará. No somos conscientes de que Él prueba los corazones. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es nuestra prioridad en la vida? Porque la prioridad en la vida de Pablo, dice, es agradar ¿a quién? ¿Ser aprobado por quién? Entonces va a ser muy triste el día que llegamos delante de la presencia de Dios y que nos pregunte, oye, ¿cuántos discípulos hiciste? Porque ese fue mi mandato primordial. Ay, se me fueron las cuentas, Señor. Es que ya me diste una mente nueva, ya no sé por cuánto, ya no sé cuántos, ya no me acuerdo. Primera de Pedro 4:10. Dice así la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces, hermanos? Que yo creo que muchas veces preferimos agradar a Dios, a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que puedo discipular. Y a lo mejor está la cosquillita, compártele, háblale, pero luego después pienso, híjole, me va a dejar de hablar, híjole, y si luego ya no me abre la puerta, y si luego ya no me contesta, mejor así me la llevo, para que no vaya a pensar mal. Y entonces en ese momento, ¿a quién estamos agradando? Y hacemos a un lado a Pablo. Era muy frontal, hermano. Pablo era muy frontal. Porque él decía, yo necesito agradar a Dios. Usted y yo necesitamos agradar a Dios. Porque si no, entonces seremos creyentes no aprobados, sino reprobados. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, pasaste de panzazo. Pasé. Y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, nos va a decir, pasaste por mi gracia, nada más. Qué bueno que no es por obra, Señor. Qué bueno que no es por obra. Porque si fuera por discípulos, quién sabe si llegáramos. Imagínense que el Señor dijera, tienes el cielo siempre y cuando ganes, tienes la eternidad siempre y cuando ganes 100 discípulos. Tienes toda tu vida para ganarte 100 discípulos. Discipula 100. Hasta tragó saliva. Qué bueno que es por gracia. Qué bueno pues por gracia. Verso 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice la palabra, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy, ¿qué? Ok, y ahora Pablo va a decir, ¿cómo se comporta un hombre aprobado por Dios? ¿Cómo se comporta un hombre a la luz del Evangelio? Pablo va a empezar a descubrir cuál fue el cuidado de estos misioneros con ellos mientras que estuvieron ahí. ¿Qué es lo que Pablo no hizo primero? Verso 5, ¿qué no hizo? No usó palabras lisonjeras. ¿Estamos? Ahí dice lo primero. ¿Qué más no hizo? No encubrimos avaricia. Y luego ahí dice, Dios es testigo que no hicimos eso. ¿Qué más no hizo, hermanos? Otra vez, ni buscamos ¿qué? Ni de los mismos creyentes, ni de otros. ¿Estamos? Eso es lo que no hizo. No quiere la aprobación humana,
no quiere adular a las personas, no quiere intereses económicos, no busca la fama, no busca el honor. Dice Pablo, yo no hice eso. Y es interesante, hermanos, porque Pablo dice, al yo no querer adulación, entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Yo digo las cosas como son, yo no quiero adulación, por lo tanto tampoco les voy a adular a ustedes. Al yo no buscar adulación, yo tampoco tengo por qué adularles a ustedes. Si tengo que decir que algo está mal y que algo hay que corregir, así voy a actuar, porque yo no estoy buscando su aprobación. Yo estoy buscando la aprobación de Dios. En nuestros días, hermanos, hay muchas enseñanzas, falsos maestros que adulan a la gente. Y una vez que esos predicadores y que esos maestros adulan a las personas, la palabra lo dice, hermanos, que en nuestros tiempos, Jesús lo dijo, en nuestros tiempos, ¿qué? En esos tiempos se acumulará gente que quiera que le endulcen el oído. Que le endulcen el oído. Y es, hermano, porque ¿a quién no le gusta que le traten bien? Y hace 15 días hablábamos del error de la iglesia oficial en cobrar indulgencias. Hace 15 días hablábamos. Pero hoy en día hay muchas iglesias evangélicas o cristianas que están peor. Ya dijo hermano Ramón que quiere su iPhone 17, dijo. ¿Sí? Y esas iglesias están llenas, hermano. También no te creas, pues el líder hace un trabajo ahí, ¿verdad? Y también, ay, hermanita, qué bonita usted esté delante. El otro estaba, el que mandó la hermana Gloria, casitas en el cielo. Terrenos de $1,000. De $1,000 el terrenito en el cielo. Yo se lo voy a dejar a mitad de precio. 500, para que vea. Por el Buen Fin. Hay descuento. El 50%. Y la gente va, y la gente cree en eso, hermano. Pablo dice, yo no quiero endulzar el oído. Yo quiero hablar la verdad. Yo quiero hablar la palabra, porque otra vez es Dios quien prueba el corazón. Y entonces la gente que le gusta que trate bien, consciente cuando les habla bonito. Y entonces cuando alguien dice algo también para su beneficio, como el líder, como el predicador, habla bonito, pues entonces si me dice, ay hermana, no te preocupes, ese está mal, la vecina está mal, tú no tienes nada que cambiar, tu vecina se va a ir al infierno y tú vas a ir a la presencia del Señor, tú no pasa nada. Y entonces, ay, tienes razón. Y entonces luego le dice, ¿qué cree? ¿Que ocupo para mí? Ay, sí, tome hermano, ahí le va. ¿Por qué? Porque hay un círculo de adulación ahí. Me dice que estoy bien, pues él también está bien si me pide $500, 100 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo que me pida, o un iPhone 17 Pro, lo que me pida. Y entonces hay un círculo ahí. Como este adula, yo también voy a lo que me pida, a lo que esté haciendo, pues no tengo ningún problema. La gente quiere escuchar cosas bonitas, la gente quiere escuchar lo que ellos anhelan verdaderamente, entender su propio beneficio, su propio honor. Pero, dice Pablo, un creyente preparándose para el regreso de Cristo no tiene que ser adulado ni adular, sino que tiene que hablar la palabra de Dios. Se aparta de cualquier cosa que pueda afectar su integridad, y se aparta de cualquier cosa que pueda afectar la integridad del mensaje cristiano, hermano. Y a veces es una línea muy delgada, hermanos. A mí me llegó a pasar, de repente, cuando yo empezaba a predicar, se acercaban los hermanos, y qué bien predicas. Y bueno, dices uno, y luego al ratito otra vez otro, y qué bien, y entonces, caray, como que siente uno como que empieza a inflar el pecho, ¿verdad? Párale. No es por ti. Gracias a Dios, gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios. Él es el que se merece la gloria. Él es el que se merece la honra. Y está bien que te lo digan, no pasa nada, pero que te lo creas es el problema. Que te lo creas es el problema. Entonces, Pablo dice, yo me voy a apartar de ese tipo de situaciones y circunstancias, porque no solamente no quiero afectar mi testimonio, principalmente no quiero afectar el mensaje del Evangelio.
porque eso no es el mensaje del Evangelio. Eso no es el mensaje del Evangelio. Y entonces Pablo está tomando muchas precauciones. Muchas precauciones. Él ahí también dice, ¿verdad? En el 5, que nunca encubrieron avaricia. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión Pablo está pidiendo ofrenda para las iglesias? Ahora, ¿él va y recoge la ofrenda? No. Le dice, manden hermanos de su iglesia que van a traer la ofrenda. Por él no pasa el dinero, hermano. Por él no pasa el dinero. Manden. Y ese grupo que manden, en donde vamos a entregar la ofrenda, ellos la van a entregar. Por eso Pablo dice, yo no estoy cobrando. Y aún en el 6 les dice, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles, porque el apóstol merecía su sustento, pero aunque pudiéramos ser carga para ustedes, hemos decidido no hacerlo así. Hemos decidido no generar esa carga. No es que a Pablo le hayan obligado, él ha decidido no tomar ese tipo de acciones. Él junto con Silas ha decidido entender que Dios lo sostiene. Y sí había iglesias que apoyaban su ministerio. Tampoco vamos a decir que nadie los apoyaba. Sí había iglesias que apoyaban su ministerio, que les daban, que les ofrendaban. Pero ese no era su objetivo. Ese no era su objetivo. Su objetivo era poder entregar el mensaje del Evangelio lo más limpio, lo más puro. ¿Por qué? Porque él entiende que no se puede desligar el mensaje del mensajero. No se puede desligar el mensaje del mensajero. Yo ya se los he dicho, una vez fui yo al IMSS, me dolía una rodilla y me atiende el médico, 3 cirras así. ¿Qué tiene? Me duele la rodilla. Pues póngase a dieta. Y de esto saca del cajón su pan y su café. Tiene que bajar de peso. Y luego saca otra vez y le muerde el pan. Le voy a mandar con el nutriólogo para que le baje de peso. Y otra vez le muerde el pan y el café. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Es importante la dieta o no es importante la dieta? No se puede desligar el mensaje del mensajero. Por eso Pablo dice, yo necesito hacerles saber que yo he sido intachable e irreprochable delante de ustedes, porque así es el mensaje del Evangelio. Si ustedes me acusan a mí de algo, no se mancha Pablo. ¿Quién se mancha? Cristo, el mensaje. Y ese es uno de los más grandes problemas hoy en día del cristianismo, hermano. Que queremos compartir algo con alguien, que queremos animar a algo a alguien, y es algo que ni nosotros aplicamos. Ponte a orar. Sí, ¿a qué horas oras para que me invites? Ponte a leer. Sí, ¿a qué horas tú lees para que me digas qué leer? Luego te digo. Ese es el problema. Que mucha gente no cree en el Evangelio de Cristo porque no tenemos esa conducta. Porque no estamos pensando en ser aprobados ¿por quién? Por Dios. No estamos buscando en vivir una vida aprobada por Dios. No estamos buscando eso. Pablo procuró ser íntegro. Tuvo mucho cuidado, muchísimo cuidado en la forma que presentaba el Evangelio. El grupo de misioneros que fueron con él no envolvieron a la gente con sabiduría humana. No hablaron de eso para convertirlos en cristianos. El mensaje del Evangelio, dice Pablo, no es producto de un marketing. Dice Pablo, yo no les vengo a vender nada. Yo les vengo a presentar quién es el Señor y Salvador. Si ustedes quieren creer, ¿cuánto cuesta? Nada. Si no quieren creer, ¿cuánto cuesta? Una eternidad sufriendo. Eso cuesta. Y así es como presentaba Pablo. Y de la misma manera que Pablo se propuso presentar el Evangelio, no de forma engañosa, no adulando, no avaricioso, es la manera en que usted y yo debemos de proponernos presentar el Evangelio de Cristo, hermanos. Es la misma manera, es la misma manera. Cuando yo era niño recuerdo muchas enseñanzas de la iglesia, muchas enseñanzas que llegaron a mí. Si crees en Jesús, nunca más vas a sufrir. De verdad, hermanos, en una iglesia cristiana.
Ahora pienso que yo llegué a pare de sufrir entonces. Pero no era pare de sufrir. Eso es mentira, hermano. Pero tenemos una esperanza distinta. Seguimos viviendo, pero tenemos una esperanza distinta. Porque antes mi esperanza era otra cosa. Dinero, trabajo, esforzarme, matarme. Eso era mi esperanza. Una relación, enamorarme de alguien, ir con otro y así o con otra. Eso era mi esperanza. Como dicen, tapar un hoyo haciendo otro. Y hoy en día la esperanza es Cristo. Imagínense si Pablo hubiera llegado a Tesalonicenses y hubiera dicho: hey, traigo a Cristo y a partir de ahora ya no van a sufrir. Y luego después la persecución. ¿Cómo creen que hubiera pensado la iglesia de Tesalónica? Este vino a engañarnos. Este nomás vino a engañarnos. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Ya lo estoy durmiendo? No. Ah, bueno. Versos 2 y 3. Dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con ausencia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos de toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales Dios de este siglo seguro entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de ¿quién? Dice Pablo: nosotros no traemos un evangelio encubierto. Al que no le es claro es porque Dios le ha encubierto el evangelio por su voluntad. Pero nosotros no lo encubrimos, nosotros no lo tapamos. Dice el 5: ni encubrimos avaricia. Dios es testigo que no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de nadie más, ni de otros. Lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Dios prueba los corazones. Dios prueba los corazones. Por último, hermanos, dice, verso 7: antes fuimos tiernos entre vosotros como ¿qué? La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. 9: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, de modo que al Padre sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen ¿qué? Como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Ok, utiliza Pablo dos figuras aquí. La primera, dos metáforas. La primera, una nodriza. ¿Cuál es el papel de una nodriza? ¿Hijos que son de ella? No. Hijos ajenos. Y entonces Pablo dice, nosotros tuvimos un papel como ¿qué? Como de nodriza. Dice, pero cuando empezamos a relacionarnos con ustedes y a tomarles un cariño, dice en el 8, y amarles de una gran manera, ahora tomamos un papel diferente. ¿Cuál es el papel diferente? Como padre. Como padres. Que animamos y que exhortamos. Entonces fíjate cómo Pablo está hablando que en la relación entre ellos hay un proceso de crecimiento. Primero como una nodriza. Que cuida, que protege, sí, pero que no ve, a final de cuentas, termina su jornada, termina su labor y dice, estos no son mis hijos. Yo les cuidé, les ayudé, pero llega un momento en el día en donde yo me deshago de esa responsabilidad. Pero después se evoluciona la relación. Y cuando Pablo dice, ahora soy como padre para ustedes, o somos como padres para ustedes, ¿en qué momento termina la responsabilidad del padre? A mi esposa la despiertan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y mi esposa dice, ay no, ya no, estoy durmiendo y ahorita ya no soy mamá. ¿Así dice? No. Y por eso es que Pablo manda a Timoteo y luego les escribe esta carta, porque él entiende que tiene una responsabilidad
para con esa iglesia. ¿Cómo qué? Como un padre. Como un padre. ¿Motivada por qué, hermanos? Por el amor. Motivada por el amor. Ahí está. El amor que Dios ha puesto en Pablo por la iglesia en Tesalónica. No quiere decir que Pablo no haya amado a los demás. Amó a las demás iglesias, pero por esta iglesia sentía algo especial. Sentía algo especial. Tan especial que le bastaron 4 semanas, 1 mes o 3 meses para amarles de esa manera. Eso fue el tiempo suficiente. En otros lugares estuvo años, hermano, hasta 2, 3 años predicando el evangelio. En otros lugares. Pero aquí estuvo a lo más 3 meses. Y en esos 3 meses, él ligó su corazón con esta iglesia, con estos creyentes. Y entonces él les expresa eso y por eso les escribe así. Ahora, Pablo argumenta aquí, ¿un padre engaña? ¿Un padre anhela lo malo para sus hijos? No. Entonces por eso Pablo va evolucionando en esa relación. Y les dice, yo como padre no puedo engañarles. Yo como padre que me siento de ustedes no puedo querer sacarles dinero o buscar un beneficio de ustedes conmigo. Lo hago porque hay un amor de nosotros hacia con ustedes. Y fíjese que dice que somos capaces de entregar ¿qué? Hubiésemos querido no solamente entregarles el evangelio, sino entregarles también ¿qué? ¿A quién refleja, hermano? ¿Y sabe cuál es el sentido de la iglesia, hermanos? Ese es el sentido de la iglesia. Voltee a ver al que está alrededor suyo y pregúntese, ¿entregaría la vida por su hermano? Porque eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Entregaría la vida por su hermano? ¿Ama tanto al que está alrededor de usted que entregaría su vida por él? ¿Ama tanto al que está cercano a usted? Tenemos tiempo conviviendo juntos, hermanos. Tenemos tiempo caminando juntos. Y ese debe ser. A Pablo le bastaron cuando más 3 meses. Cuando más 3 meses para decir, no hubiese importado si no hubiéramos huido de ese lugar y hubiéramos muerto ahí. No hubiese importado con tal de seguir predicando el evangelio entre ustedes, con tal de seguir teniendo una relación con ustedes, con tal de seguir viéndolos crecer, con tal de seguir viéndolos madurar. Y Pablo no está diciéndoles, y yo quiero que respondan de la misma manera. ¿O sí? No. Él está externando lo que él siente por ellos. Y hasta ahí. Si él es respondido, si su amor es respondido, gloria a Dios. Pero si su amor no es respondido, él no va a dejar de sentir eso por esa iglesia. Porque ¿quién lo ha puesto en su corazón? Dios. Pero acá a veces no viene Carlita y andamos preguntándole, ¿por qué no vino Carlita? ¿Y por qué no vino Carlita? ¿Y por qué no vino? Pues háblale. Háblale. Pregúntale. ¿Por qué te tenemos que dar información? ¿O cuál es el problema en comunicarnos entre nosotros? ¿Por qué no esto? Pues comuníquense, pregúntense, júntense a hablar, júntense a platicar, váyanse a tomar un café, váyanse a comer algo, fomenten esa relación, fomenten ese amor. ¿Usted cree que con 2 horas que venimos acá se fomenta el amor? ¿Usted cree eso? No es suficiente, no es suficiente. Pablo buscaba. Por eso vivía ahí en la ciudad. No es que Pablo estuviera y luego se fuera y luego regresara. No, buscaba la manera de relacionarse y de estar ahí. Por eso tiene la capacidad de sentir ese amor. No, tengo trabajo. Sí, todos tenemos trabajo. No, todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos que buscar. Si queremos sentir esto, si queremos sentir ese amor que puede transformar nuestras vidas, tenemos que buscar relacionarnos. Tenemos que ser menos egoístas. Porque de repente tendemos a ser un poco o un mucho egoístas. ¿Cuál es el propósito final? Verso 12.
y os encargábamos que anduvieses, ¿cómo qué? Es digno de Dios. Del todo el capítulo 2, Pablo dice: yo soy ejemplo de que estuve entre ustedes predicando, si les es ejemplo, de que estuve entre ustedes predicando, no para engañarles, no por avaricia, no por querer tener un beneficio de ustedes, sino porque hemos sido, ¿qué? ¿Aprobados por quién? Por Dios. Yo he sido aprobado por Dios, yo he sido enviado por Dios. ¿Qué es lo que ustedes como iglesia tienen que hacer para vivir una vida digna de Dios? Buscar ser aprobados por Dios. No buscar ser aprobados, que me vea fulanito, que me vea sutanito que sí trabaja, que me vea tal que sí hago, que me vea eso. Tenemos que permitir la aprobación o buscar la aprobación de Dios. Eso es lo que va a valer, hermano. Porque cuando Cristo venga, usted no le va a decir: no, sí, pregúntale a Dairita, para que vea que sí va. Pregúntele al hermano, pregúntele a Ramón, si llegaba. Hasta le acompañaba ya a cantar o a tocar. Pregúntele a él, para que vea que no va a preguntar eso. Él lo va a tener bien claro. ¿Hiciste o no hiciste? ¿Hiciste o no hiciste? Eso es. Y termina el verso 12 diciendo, dice, que os llamó a su ¿qué? ¿Que os llamó a su qué? A su reino y gloria. Dos cosas importantes. El reino de Dios es el reino que usted y yo vivimos en el reino de Dios hoy en día, hermanos. Sí, dígalo con confianza, sí. Sí estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Plenamente? No. Porque faltan muchas cosas todavía. Plenamente no, pero sí vivimos ya en el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su gloria, que nos llamó a su reino y su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios, hermano? La gloria de Dios en el ser humano se perdió. Dice la Biblia en el Génesis que Él creó al hombre, ¿a qué? Eso es la gloria de Dios, la imagen y semejanza de Dios en el hombre. ¿En qué momento se pierde? Con el pecado. Con el pecado. Pero Dios nos ha llamado a vivir en su reino y en su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que ser conscientes que formamos parte del reino de Dios y que la gloria de Dios se tiene que ir reconstruyendo día a día en usted y en mí. Esa es la única manera. Ese es el llamado de Pablo. La gloria de Dios se tiene que ir reconstruyendo en su vida. Si yo les he predicado, si yo he padecido, si yo he sufrido, si yo he hecho todo esto, es para que ustedes sean conscientes de que la gloria de Dios tiene que seguir creciendo día a día en su vida. Se tiene que ir recuperando, se tiene que ir restaurando. Al igual que el reino no va a ser pleno mientras estemos en esta vida, hasta que lleguemos a su presencia será pleno. Por eso nos tenemos que preparar para su regreso. Hasta que lleguemos entonces será pleno. Pero mientras tanto, usted y yo nos esforzamos para vivir en ese reino y para que su gloria sea un reflejo en la vida de cada uno de nosotros. Oramos.